Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que mandes de tu corazón de Padre el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre lo que producimos y sobre los que escucharán este programa. Ven Espíritu de Dios y habla en nuestros corazones, nuestro espíritu. Danos una unción nueva, una unción fresca, para poder entender, Señor, las cosas de lo alto y así poder construir el reino de Dios en la tierra. En estos tiempos de tanta confusión y ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén. Amén. ¿Qué tal, Jorge? Te saludamos. Muy bien, Frank. En victoria. Amén. Así están los hijos de Dios siempre. Y aprendiendo para que nadie venga a hacernos un cuento chino. Así es. Sin nada que demerite a los chinos. No sé si en tu país se usa esa también. Sí, no, también se utiliza la misma frase. La misma frase. El cuento chino. Okay, a veces uno tiene frase en un país que en otro no sé qué cosa quiere decir el cuento chino, ni qué chino hizo el cuento, pero es lo que la frase tradicional en los pueblos. Estamos hablando de las cruzadas. Otro de las grandes leyendas negras. Y estuvimos hablando la semana pasada que una simple revisión de la historia, de la verdadera historia, incluso una historia general, se confirma una cosa que es evidente. La cristiandad desde el comienzo ha estado en una continua posición de defensa en relación a la agresión del Islam. Eso ha sido desde el principio, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, efectivamente. Yo no soy políticamente correcto, por eso lo digo sin pelos en la lengua. Y espero que también eso sea un dicho de nuestro país. Así es. Hasta el día de hoy, lo vemos en la televisión, la cristiandad ha estado continuamente en defensa, ha sido continuamente no proactiva, sino defendiéndose de los ataques del Islam. Así como ha sido hoy, y lo podemos ver en la televisión, la violencia que engendra en muchísimos miembros de esa religión. Porque por supuesto que hay personas pacíficas como en todos lados, pero lo que vemos en la televisión es una inmensa mayoría. Porque yo no he visto nunca una manifestación así católica en contra de las agresiones contra la iglesia, ni cristiana en general con ese... Y no solamente eso, sino que, llegan al extremo de matar gente, de quemar las iglesias, poner coches bombas. Llegamos a un punto tal, ¿no? Y alguien me comentaba de que las manifestaciones que han habido esta semana en New York, pero es por la presencia del presidente iraní, sí, ¿no? De Ahmadinejad. Pero ha sido una manifestación pacífica. ¿Y por qué? Pacífica. ¿Por qué fue la manifestación? Por el hecho de que está procreando armas nucleares. Exactamente. No por una cuestión pero religiosa. No ha sido una manifestación agresiva. Pero sé que hay gente buena en el Islam, por supuesto, porque los conozco. Y hay moderados en el Islam, pero sinceramente, a veces yo me pregunto, ¿dónde están? Porque yo no los oigo. ¿Tú los oyes levantar la voz y condenar esto que está sucediendo? No. No se oye. Entonces, sin embargo, vemos multitudes que se pierden en todas estas manifestaciones agresivas. Y si esto es ahora en el siglo XXI, ¿cómo puede haber sido en el siglo IX y en el siglo VIII? O sea que tenemos una cristiandad en continua posición de defensa contra la agresión musulmana, porque han sido agresivos desde que Mahoma hizo la égida de la Meca a Medina. Admitiendo esto verdaderamente, yo creo que no somos los cristianos o los católicos los que deberíamos pedir perdón por las cruzadas. Ha sido al revés, debe ser al revés. La primera pregunta que surge de esta introducción que hicimos la semana pasada es la pregunta: ¿cuándo se gesta este sentimiento de lo que vamos a llamar cruzada? Que dijimos la semana pasada que esta gente nunca conocieron esa palabra, ¿no? Pero para poder entendernos
en el siglo XXI, cuando se gesta este sentimiento de cruzada. Y dijimos que el origen de todo esto se remonta al siglo IV, cuando se descubre el lugar de Gólgota y del Santo Sepulcro. Desde que es descubierto por Santa Elena, ese lugar hasta el día de hoy, si Dios quiere, a esta hora del mes que viene yo estoy en Tierra Santa, en el viaje número 24, pero desde el siglo IV, en el corazón de casi toda la cristiandad, se ha levantado el deseo de viajar a los lugares santos y caminar por donde caminó Jesús. Así que desde el siglo IV, como nos narra ya la monja Egeria, una monja española en el siglo IV, que sus memorias de su visita a Tierra Santa son espectaculares. A mí me costó muchos años conseguir el libro, porque el libro está agotado. Pero ya comienza este mover de peregrinos en los siglos, por supuesto, sexto, séptimo. Ya se encuentran las grandes peregrinaciones, no solo de monjes, sino también inclusive de reyes y de personas de la realeza, peregrinando la Tierra Santa. Ya con el siglo VII y VIII, con la invasión de los musulmanes, estas peregrinaciones se ponen en peligro, porque los peregrinos eran asaltados, los peregrinos eran atacados, y por último es la toma de Jerusalén, que era una capital griega, una capital cristiana, del impacto del imperio bizantino, que es atacada por los musulmanes, un agente totalmente extraño a la cultura occidental. O sea, volvemos a decir exactamente lo mismo, ellos son los agresores, ellos no son los agredidos. Entonces, en el concilio de Clermont en el 1095, el Papa Urbano II hizo una llamada a los cristianos de Europa para que respondieran al pedido de ayuda que hicieron los cristianos de Bizancio, del imperio bizantino, porque los musulmanes amenazaban conquistar el resto del imperio, como después hicieron en el siglo XV, amenazaban con conquistar el imperio completo para su fe, y la amenaza era real. Ya la mayor parte del Oriente Medio, fíjate, en el 1095, ya la mayoría del Oriente Medio, incluyendo Tierra Santa, había sido conquistada por los musulmanes. Y vuelvo a repetir lo mismo, conquistada a fuerza de espada y a fuerza de masacre. Y así comenzó la era de las cruzadas, que, como te dije, toma este nombre que hoy conocemos como cruzadas, toma el origen de que las personas que decidían irse a luchar para rescatar los lugares santos y ayudar a las comunidades cristianas del Oriente Medio, que cuando tomaban esa decisión, en el manto se ponían una cruz. Por eso decían, fulano se cruzó, o sea, se puso una cruz, va a esta batalla. Y decididos a salvar el cristianismo en el Oriente Medio, todos estos hombres dejaron atrás la familia, los trabajos, para dedicarse a esta empresa. Hubo seis cruzadas. Entre 1095 y en 1270 hubieron 6 intentos de rescatar los lugares santos, con más o con menos éxito. Pero el espíritu de defensa de la cristiandad, aunque ya dejó de haber estos ejércitos que iban a la Tierra Santa, siguió en Europa hasta que la batalla de Lepanto, que el 7 de octubre la vamos a celebrar, destruyó por siglos de siglos la fuerza invasora musulmana y liberó a Europa del peligro, porque esa era la prioridad, era la invasión de Europa y la destrucción del cristianismo. Eso lo hablamos la semana pasada. Tal como ahora está pasando con la invasión silenciosa esta que tenemos. Así es. Nos cuesta mucho, es verdaderamente bien difícil ver las cruzadas con ojos que no sean del siglo XXI. Todo el mundo ve las cruzadas con ojos del siglo XXI. Y como hemos hablado continuamente aquí en todos los programas de las leyendas negras, tú no puedes analizar una acción de hace 10 siglos atrás con la mentalidad de hoy. Porque ni la mente es la misma, ni la forma de razonar es la misma, ni las situaciones históricas eran la misma. Yo creo que es un grave error y una verdadera banalidad y un error histórico que comete muchísima gente, enjuiciar cosas de siglos pasados con la mentalidad nuestra en el día de hoy. El concepto de defender el cristianismo
pues en las comunidades del Oriente Medio, y el concepto de tener para nosotros en los lugares donde nació y murió Cristo, que eran de nosotros, vuelvo a repetir, que eran de nosotros, mediante una acción militar, hoy en día desafortunadamente es muy difícil de entender. Porque están masacrando a los cristianos en el Oriente Medio y están masacrando a los cristianos en Asia, y a nadie y en África, y a nadie le importa. Nadie hace nada, absolutamente. Nadie hace nada, ni manda ningún ejército, la ONU, ni manda a nadie a defender los cristianos, por ejemplo, que han sido masacrados por decenas de años en Sudán. Nadie hace absolutamente nada. Por lo tanto, cuando los cristianos piensan en las cruzadas, pues lo hacen usualmente con un poco de remordimiento. Inclusive líderes de la iglesia han aparecido disculpándose por las cruzadas recientemente, porque en la mente de hoy en día, producto de toda esta... Por supuesto, vamos a ver después, pero también tengo que hacer un paréntesis para decir, ¿hubieron errores en la cruzada? Sí, hubieron errores en la cruzada. Estaba compuesta por miles de hombres de todo tipo, como hay en todos los ejércitos. Así es. O sea, no se puede tapar eso. Hubieron errores, pero tenemos que ver que lo que causa la cruzada es más horroroso que las consecuencias que causa este ejército. Sí, porque lo que se ve de las cruzadas ahora, o lo que se dice de las cruzadas ahora, es que fueron para conquistar tierras y no para defenderlas, ¿no? Entonces, no fue para conquistar ninguna tierra, fue para defender la tierra que era de los cristianos. Las cruzadas no fueron agresivas, las cruzadas fueron defensivas. Aquí los verdaderamente agresores eran los musulmanes. De eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que vos podés decir, este relativismo de ser políticamente correcto es lo que hoy verdaderamente es una vergüenza, como se altera la historia. Poca gente tiene pantalones para decirlo. Desafortunadamente, las cruzadas no lograron su objetivo. Vamos a ver después por qué no lograron su objetivo. Por lo tanto, en la mente de muchos hoy en día, las cruzadas fueron un fiasco, porque se está midiendo por los resultados. Y se enjuicia, yo estoy seguro que si las cruzadas hubieran sido victoriosas, se hubieran enjuiciado de otra forma totalmente diferente. Una pregunta, ¿las cruzadas fue lo que originaron lo que originó la separación de la Iglesia Católica de Occidente con la de Oriente? No, en absoluto. En absoluto, nada que ver una cosa con la otra. Ya, inclusive, ya al principio de las cruzadas, ya desde el año 900 y tanto, habían problemas entre ambas iglesias. Es más, que muchas veces el imperio ortodoxo pidió ayuda al Papa en defensa contra y vamos a ver después inclusive qué sucedió, porque aunque nos vamos un poco del lugar histórico que estamos tratando ahora, pero ya poco antes de caer Constantinopla en manos de los musulmanes, que eso fue otra masacre más horrible que el saco de Roma, y de eso no se habla, masacraron una ciudad de 500,000 de habitantes, violaron a las monjas, eso fue algo horrendo. Pero poco antes de la toma de Constantinopla, el emperador de Bizancio pidió ayuda a Roma, a la iglesia, y los monjes bizantinos y muchos griegos se lanzaron a la calle gritando que preferían el turbante turco que a la tiara del Papa. Rechazaron la ayuda y vaya si les cayó el turbante turco encima. Esto es un misterio. El islamismo había surgido repentinamente de la nada en el siglo VII para convertirse en 2 siglos en una amenaza para todo el imperio cristiano. Y si bien había demostrado en algunos lugares cierta moderación con los cristianos conquistados, cierta, porque de verdad que había exhibido también una notable crueldad, pero a los que querían convertirse o a los que querían ser cristianos y pagaban un exagerado impuesto, a los califas le permitían en forma restringida tener su culto, pero también hicieron una exhibición notable